¿Qué es un microprocesador? Es uno de los componentes más importantes de cualquier dispositivo electrónico, ya sea una computadora, un teléfono inteligente, una tableta u otros dispositivos. Su función principal es ejecutar instrucciones y procesar datos actuando como el cerebro del sistema. Entre otras funciones también ejecuta las instrucciones. Es decir, estas instrucciones pueden incluir operaciones aritméticas, lógicas, de control de flujo y de manipulación de datos. Otra función es que puede gestionar recursos. Por ejemplo, optimiza el rendimiento y la eficiencia del sistema operativo y las aplicaciones. También interrupciones y excepciones. Maneja las interrupciones que son señales de hardware o software que requieren atención inmediata, como la entrada del teclado o errores del sistema. Unidades importantes de un procesador. Unidad de control. Es responsable de coordinar todas las operaciones del procesador, de codificar instrucciones y controlar el flujo de datos dentro del chip. Además, actúa como el cerebro del procesador, asegurando que todas las partes del procesador funcionen de manera eficiente. Tenemos también la unidad de ejecución, que realiza las operaciones aritméticas y lógicas, ejecuta las instrucciones y procesa los datos de acuerdo con las operaciones especificadas. También la memoria caché, que almacena temporalmente datos e instrucciones utilizados con frecuencia para mejorar el rendimiento del proceso, accediendo más rápidamente a la información. Además, tiene una alta velocidad que almacena las copias debido a que está más cerca del núcleo del procesador en comparación con la RAM. Por último, tenemos la unidad de registro, que ésta almacena datos temporales y resultados de operaciones para su procesamiento posterior. Características de un procesador. Como podemos observar, entre las características principales de un procesador tenemos 6. Primeramente, la velocidad de reloj. Esta hace referencia a la velocidad a la que el procesador es capaz de ejecutar instrucciones. Esta se suele medir en gigahercios o en megahercios, que se representan por las siglas GHz o MHz. Núcleos. El número de núcleos físicos de cada procesador determina la capacidad de procesamiento paralelo, es decir, la cantidad de tareas que se puede realizar al mismo tiempo. Tecnología de fabricación. El proceso que se utiliza para fabricar cada procesador afecta tanto su eficiencia energética como su rendimiento. Consumo de energía. Este hace referencia a la cantidad de energía eléctrica que necesita consumir el procesador para su buen funcionamiento. Instrucciones por ciclo o IPC. Es la cantidad de instrucciones que el procesador es capaz de ejecutar en cada ciclo de reloj. La memoria caché es el tamaño y niveles de memoria del procesador, ya que estas afectan tanto su velocidad como el procesamiento de cada dato. Tipos de arquitectura. La arquitectura de un procesador hace referencia al tamaño de los registros y a la cantidad de datos que puede procesar cada ciclo de reloj. Los procesadores de 32 bits pueden acceder a direcciones de memoria de hasta 4 GB, mientras que los procesadores de 64 bits pueden acceder a direcciones de memoria mucho más grandes, como puede ser el caso de 8 GB, 16 GB, hasta 32 GB o incluso 64. Todo esto les permite manejar cantidades masivas de datos y ejecutar aplicaciones muchísimo más complejas. La arquitectura de 32 bits o sistemas de 32 bits almacenan sus datos en piezas de 32 bits, de acá su nombre, mientras que las arquitecturas de 64 bits lo hacen en piezas de 64. Esto puede decir que, por lo general, el trabajar con palabras o archivos mucho más grandes se puede hacer en menos tiempo. Todo esto facilita a que se pueda hacer mucho más en menos tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de las arquitecturas de 32 bits? Para empezar, es muchísimo más fácil de encontrar software para esta plataforma. ¿Por qué?
pues ya tiene sus años y la mayor parte de aplicaciones se inició en esta y se creó para este tipo de arquitectura. Segunda, es la más adecuada para máquinas de bajo rendimiento, es decir, para máquinas de un mercado más económico. Por ejemplo, últimamente la mayor parte de máquinas que se venden en el mercado económico llegan a tener desde 4 GB hasta 2 GB de RAM. Entonces, esta arquitectura, mucho menos pesada y de menos exigencia para el procesador, permite que sea la más óptima para este tipo de equipo. Y por último, la versión de 32 bits siempre es la más barata. ¿Por qué? Pues debido a que ya no requiere mucho soporte, aparte de que, como explicábamos anteriormente, todas las computadoras que llevan arquitectura 32 bits son las que directamente no tienen la capacidad de procesar cantidades muy grandes de datos o a realizar acciones demasiado exigentes. Desventajas de 32 bits. Limitación de memoria. Los sistemas de 32 bits pueden direccionar un máximo de 4 GB de RAM. Esto puede ser insuficiente para aplicaciones modernas que requieren grandes cantidades de memoria, como software de edición de video, diseño gráficos y juegos. Rendimiento. Los sistemas de 64 bits pueden manejar más datos por ciclo de CPU y pueden ejecutar aplicaciones más rápidamente y de manera más eficiente que los sistemas de 32 bits, especialmente en tareas intensivas en cálculos como renderizado 3D y procesamiento de datos científicos. Compatibilidad de software. Muchas aplicaciones modernas están optimizadas o requieren un sistema operativo de 64 bits para funcionar correctamente. Eso puede limitar las opciones de software disponibles para usuarios de sistemas de 32 bits. Seguridad. Los sistemas operativos de 64 bits suelen incluir características de seguridad avanzadas que no están disponibles en sistemas de 32 bits, como la protección de acceso a la memoria mejorada. Desarrollo y soporte. El desarrollo y soporte de hardware y software tienden a enfocarse en plataformas de 64 bits, lo que significa que los sistemas de 32 bits no podrían recibir actualizaciones y mejoras tan rápidamente. Estas limitaciones hacen que los sistemas de 32 bits sean menos adecuados para muchos de los usos modernos y avanzados en informática. Ventajas de 64 bits. Mayor capacidad de memoria. Los sistemas de 64 bits pueden direccionar una cantidad significativamente mayor de memoria RAM, superando los 4 GB que limitan a los sistemas de 32 bits. Esto permite ejecutar aplicaciones más exigentes y mejorar el rendimiento en tareas que requieren grandes cantidades de memoria. Mejor rendimiento. Los sistemas de 64 bits pueden procesar más datos por ciclos de CPU y manejar operaciones más complejas de manera más eficiente. Esto se traduce en un rendimiento superior, especialmente en aplicaciones que requieren procesamiento intensivo, como edición de video, renderizado 3D y análisis de grandes volúmenes de datos. Seguridad mejorada. Los sistemas operativos de 64 bits suelen incluir características de seguridad avanzadas, como ASLR y DEP mejoradas, lo que dificulta la explotación de vulnerabilidades de seguridad. Compatibilidad futura. Los sistemas de 64 bits están mejor preparados para el software y hardware futuros, ya que la mayoría de los desarrollos actuales y futuros se centran en esta arquitectura. Esto asegura una mayor longevidad y compatibilidad con nuevas tecnologías. Tarea mejorada. Gracias a la capacidad de manejar más memoria y procesar más datos simultáneamente, los sistemas de 64 bits mejoran la capacidad para realizar múltiples tareas a la vez sin afectar al rendimiento del sistema. Mayor precisión en cálculo. Los sistemas de 64 bits permiten manejar datos numéricos con mayor precisión y en rangos más amplios, lo cual es beneficioso en aplicaciones científicas, financieras y de ingeniería que requieren cálculos precisos y complejos. Estas ventajas hacen que los sistemas de 64 bits sean la opción preferida para la mayoría de las aplicaciones modernas y avanzadas en informática. Desventajas de 64 bits. Mayor uso de memoria.
Las aplicaciones de 64 bits tienden a utilizar más memoria RAM que sus contrapartes de 32 bits, debido a la mayor longitud de los punteros y otras estructuras de datos. Esto puede ser problemático en sistemas con una cantidad limitada de memoria. Compatibilidad con software antiguo. Algunos programas y controladores antiguos, diseñados específicamente para sistemas de 32 bits, pueden no funcionar correctamente en sistemas de 64 bits. Esto puede ser un problema para usuarios que dependan de software legado. Mayor tamaño de archivos y datos. Las aplicaciones y sistemas operativos de 64 bits pueden tener tamaños de archivo y datos más grandes, lo que puede ocupar más espacio en el disco duro y requerir más recursos para el manejo y almacenamiento de datos. Eficiencia en tareas simples. Para tareas muy simples y aplicaciones que no necesitan más de 4 GB de RAM, un sistema de 64 bits no proporciona ventajas significativas y puede ser menos eficiente debido al mayor consumo de memoria y recursos. A pesar de estas desventajas, los sistemas de 64 bits se han vuelto el estándar debido a sus numerosos beneficios y capacidades superiores en comparación con los sistemas de 32 bits. Gracias. Componentes y estructura del procesador. El procesador o CPU está compuesto por núcleos, caché y otros componentes como controlador de memoria y unidades de punto flotante. El núcleo puede ser desde 1 hasta cantidades muy grandes como los que tienen los servidores. Se subdividen en hilos, cada uno puede realizar tareas en paralelo. La memoria caché es una memoria de muy alta velocidad, pero muy reducida, funciona de forma similar a la memoria RAM. El controlador de memoria sirve para manejar la memoria del sistema, como la caché del procesador. Las unidades de punto flotante realizan cálculos aritméticos complejos especialmente relevantes en aplicaciones científicas y de ingeniería, donde se requiere alta precisión. Principales fabricantes de los procesadores. Intel, conocida por su línea de procesadores Intel Core e Intel Xeon, utilizada en amplias gamas de dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta servidores. AMD, Advanced Micro Device, fabricante de procesadores como la serie Ryzen, con sus líneas como Threadripper y EPYC para servidores. Esta fabrica procesadores para computadoras de escritorio, laptops y servidores. Así también produce procesadores gráficos GPU en su serie Radeon. ARM Holdings diseña arquitecturas de procesadores utilizadas principalmente en dispositivos móviles, sistemas integrados y dispositivos IoT, que son el de Internet de las Cosas. Los principales fabricantes de procesadores ARM son como Qualcomm, Exynos, Snapdragon, Apple con los M1, M2 de notebooks, MacBooks, y con los iPhone su serie A16, por ejemplo, Bionic y otros procesadores que fabrican. El otro fabricante de procesadores sería Nvidia, fabricante de GPUs de alto rendimiento. Ha fabricado GPUs como la serie GTX y últimamente tiene la serie RTX para el ámbito profesional y comercial. Principalmente se utilizan estas GPUs para aplicaciones en renderizado 3D, videojuegos y a inteligencia artificial últimamente. Muchas gracias por su atención.